Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Criterios en este 29 de abril. Como siempre, un placer, un honor que usted nos acompañe para cerrar su día. Y es que en esta ocasión hay que analizar como tal si el 12% del aumento al salario mínimo es lo que necesitan las familias salvadoreñas, si es posible incrementarlo un poco más, como al inicio que se habían dicho que debía ser del 25%. Bueno, y esto realmente va a amortiguar la inflación que han tenido una gran cantidad de productos de la canasta básica. Bueno, eso más lo estaremos analizando esta noche con nuestro invitado especial y una de las personas que ha estado en boca de todos en los últimos días. Es decir, hablamos del director del Centro para la Defensa del Consumidor. ¿Quién más? Danilo Pérez. ¿Qué tal, Danilo? Buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Gusto de saludarte a ti, a la audiencia de esta importante entrevista televisiva, que la ven tanto de manera física en su televisor, pero también a través de los distintos medios virtuales de comunicación. Entonces, un abrazo a todos los consumidores y estamos acá para aportar precisamente a un tema que es de mucha importancia para el país, dadas las condiciones actuales económicas que tiene El Salvador. Totalmente, Danilo, y sabemos que no hay mejor persona que usted, no hay mejor profesional que usted para podernos establecer si este incremento del 12% ya es un alivio, ya es un respiro para las familias, y no con meras opiniones, sino con datos, sino con números tal cual. Así que entremos en materia con ese primer punto, Danilo. El 12% es levemente o es un alivio para las familias salvadoreñas, a pesar del 25% que inicialmente desde el CDC habían propuesto. Mire, fíjese que es una muy buena pregunta la que usted realiza, porque si nosotros tomamos en cuenta en el análisis la propuesta que ha hecho el señor presidente de la República, Nayib Bukele, y lo analizamos técnicamente los datos, analizamos técnicamente la información, nos vamos a dar cuenta cómo se ha incrementado el costo de los precios de los alimentos en El Salvador. Hablar del salario mínimo, es decir, incrementemos un porcentaje X, tiene que partir necesariamente de lo que pueda costar la canasta básica alimentaria salvadoreña. Recordarle a la audiencia que la canasta básica alimentaria salvadoreña, nosotros tenemos dos canastas básicas alimentarias, una que es la urbana y dos que es la rural. En El Salvador no debieran de existir dos canastas básicas, debiera de existir una sola, porque ante la Constitución de la República de El Salvador, todas y todos somos iguales. Sí, claro. Y entonces, si todos somos iguales, ¿por qué estos se alimentan de esta manera y aquellos se alimentan? Entonces, pero solo hago este paréntesis. Entonces, cualquier análisis de incremento al salario mínimo tiene que partir necesariamente de cuánto está costando la canasta básica salvadoreña. Y en el comparativo que nosotros hacemos del precio de la canasta básica salvadoreña, es importante empezarla a analizar comparando marzo 2021 a marzo 2025. ¿Por qué razón? Bueno, fíjense que en marzo del 2025 todavía no se había dado el incremento al salario mínimo del 2021, que fue en agosto. El salvadoreño estaba ganando menos de lo que se le incrementó a los 365 del sector comercio en agosto del 2025, ganaba menos. Entonces, pero si solo comparamos el precio de la CBA urbana febrero 2025
marzo 2025 a marzo 2021, nos damos cuenta que los alimentos se han incrementado $44.58. Eso significa en términos inflacionarios un 22%. Y la canasta básica rural se ha incrementado de $144 que costaba a $178, pasó a incrementarse $33.41. Dicho en otros términos, 23% de inflación. Sí. Entonces, la propuesta que está haciendo el Ejecutivo dice, vamos a incrementar para el salario mínimo comercio el 12%. De los 364.80 redondeados, que son los 365, pasaría ese 12%, subiría $43.78 para el sector comercio. Todavía es mayor la inflación. A eso voy, 43.78. Y acabo de decir que desde marzo del 2021 a marzo de 2025, solo los 22 alimentos han subido 44.58. Reste usted 44.88 menos 43.78, se va a dar cuenta que usted tiene todavía un déficit de unos cuantos centavos que apenas le alcanza para cubrir esos 22 alimentos que se han incrementado en precio, ganando lo mismo que está ganando actualmente. Y en el caso de la agropecuaria, el incremento va a ser de $29, $29.22. ¿Cuánto es el incremento que han tenido los 15 productos de la CBA rural o agropecuaria? $33.41. Entonces, ahí viene la pregunta y dice usted, ese incremento del 12% viene a enfrentar esta realidad, al menos para empezar, para comprar los 22 alimentos. No le va a contribuir. Y por eso también hemos afirmado y hemos dicho que este incremento de esa propuesta no vendría a enfrentar la situación de inseguridad alimentaria y nutricional que tiene El Salvador. Sobre la situación de seguridad alimentaria y nutricional mundial, El Salvador cierra con datos, en el informe del año pasado, cierra con datos de que 3 millones de salvadoreños y salvadoreñas, prácticamente la mitad de la población, está en una situación de inseguridad alimentaria leve o moderada. Eso quiere decir, leve o moderada significa que de los 3 tiempos de comida, pues o no está comiendo 2 tiempos o está dejando de comer un tiempo de comida. También se puede interpretar en el tema de inseguridad alimentaria que la población no esté comiendo los nutrientes adecuados dentro de la dieta alimentaria que están contenidos en la CBA. ¿A qué me refiero con los nutrientes? Al tema de la carne, al tema de los huevos, y hemos visto los estudios que nos han mostrado de que la población ha disminuido el consumo del pollo, de la carne, del huevo. ¿Y por qué los ha disminuido? ¿Por qué? Por lo que están diciendo las encuestas nacionales. ¿Qué dicen las encuestas nacionales? La principal preocupación que tiene en este momento la familia salvadoreña es la situación económica. Eso lo dicen todas las encuestas. Hoy podemos afirmar que 8 de cada 10 salvadoreños que están dejando de comprar alimentos, que están dejando de nutrirse de manera adecuada. Y ahí está el gran problema de lo cual estamos observando. Entonces, el 12% no es adecuado en este sentido. Y paso a la tercera afirmación. Esta situación de propuesta de incremento tampoco va a contribuir a disminuir la pobreza nacional. Tampoco.
Mire qué interesante lo que pasó en el año 2021. ¿Quiere que vamos a ir a pausa? Sí, precisamente, Ok. Danilo. Quiero darle la oportunidad de que nos explique eso sin mayores interrupciones, porque primero hay que ir a la pausa comercial. No nos cambie, regresamos en breve. Bien. Bueno, Así. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en Criterios, donde estamos analizando el aumento del 12% al salario mínimo. Ahora bien, algo que nos hacía énfasis en el bloque anterior es saber si esto podía equipararse al aumento que han tenido los productos, lo cual estamos viendo, bueno, si la canasta básica ha aumentado $44 y el incremento es de $43, todavía tenemos un déficit. Ahora, podemos preguntarnos algo más. ¿Este incremento permite reducir la pobreza en El Salvador? Danilo Pérez, por favor. Sí, y gracias por esta pregunta del tema pobreza, porque el análisis de pobreza está relacionado también con la canasta básica alimentaria y con el salario mínimo. Sí. Antes de empezar a hablar de la pobreza, quiero recordar que si una persona o una familia, de hecho así es una familia en el análisis, no logra cubrir el costo de una CBA, de una canasta básica alimentaria, quiere decir que esa familia está en una situación de pobreza extrema. Esto es lo que se llama, de lo que voy a hablar es de pobreza monetaria. Entonces, si con sus ingresos usted no cubre esos 22 alimentos, si no los logra comprar mensualmente esos 22 alimentos, usted está en pobreza extrema. Si usted no logra comprar el costo de 2 canastas básicas alimentarias, usted está en pobreza relativa. Y ya si logra comprar las 2 canastas básicas alimentarias o superarlas, usted ya no es pobre. Así está la definición en materia de lo que se llama pobreza monetaria. Y eso hace el concepto, la suma de la pobreza extrema más la pobreza relativa, es lo que se conoce como la pobreza nacional. Aclarado esos conceptos, ya con sus definiciones, yo quiero decir que este incremento no va a contribuir en nada a mover los índices de pobreza que tenemos actualmente. Quiero recordar que de acuerdo a las encuestas de hogares y propósitos múltiples, prácticamente estamos hablando de que en El Salvador hay 2 millones de personas salvadoreñas en situación de pobreza. 2 millones. Cuando se dio el incremento al salario mínimo en el año 2021, agosto del 2021, mire qué cosa más interesante lo que sucedió. Nosotros teníamos en el año 2020 un índice de pobreza extrema, un porcentaje de pobreza extrema del 8.6%. Y el incremento al salario mínimo en el 2021 hizo que la pobreza se cayera al 7.8%. Y la pobreza relativa, que es la que menos disminuyó, porque requería más incremento al salario, sin embargo, tuvo una caída, una disminución
de 17.6% al 16.8%. Dicho en otros términos, en el marco de la pobreza nacional, los datos se movieron pasando de 26.2% al 24.6%. Estamos hablando arriba de 2 puntos de disminución de pobreza. ¿Eso es positivo? Sí es positivo. Ahora veamos la propuesta del 12%. ¿Va a generar impacto? No, no va a generar impacto. Lo tengo que decir acá. Y esto que estoy afirmando no es para hacer una discusión política, ideológica, partidaria. Ese no es el punto. Esta es una discusión, por un lado, de carácter técnico, con los datos, con lo que tenemos de datos, de información, de costo de los alimentos, y por el otro lado, un asunto de derechos. En la Constitución de la República, yéndonos al tema de derechos, en la Constitución de la República está establecido que los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a ganarse un salario y tienen derecho a que ese salario cubra las necesidades o el costo de la vida. Así está establecido en la Constitución. Y el Código de Trabajo, que es la ley secundaria, pues retoma los elementos de la Constitución y también desarrolla los artículos necesarios para poder proteger al trabajador en razón de esto. Entonces aquí no es que el Estado o el gobierno nos esté haciendo un favor. Ese no es el punto. El punto es que el gobierno está en la obligación de hacer cumplir la Constitución de la República de El Salvador. Mientras la Constitución de la República de El Salvador tenga el reconocimiento de que ese salario tiene que dar respuesta a ese costo de la vida, entonces eso seguirá siendo derecho. A menos que se haga una reforma a la Constitución y se elimine eso, y entonces ya no hablemos de derecho, y entonces ahí sí hablemos de que nos están haciendo un favor o que nos van a dar un regalo, aunque sea $1 nos van a aumentar, y entonces todos felices y contentos porque nos aumentaron $1. Pero ese no es el tema. Claro. El tema es, como digo, de enfoque de derecho, y con que el enfoque de derecho hace la relación de analizar salario con respecto a costo, con respecto a mejorar la situación de costo de vida. Entonces, dicho esto, el análisis técnico, aparte del análisis de derecho que acabo de hacer, lo que nos dice es, miren, la cosa de la propuesta no es correspondiente con las necesidades básicas. En el análisis que hizo, nosotros hicimos un análisis sobre las brechas de los salarios que tiene El Salvador en la metodología de analizar el costo de vida. ¿Saben? Miren ustedes para qué sirve esto del salario y el costo de la canasta básica alimentaria. Pongan atención. Para analizar el costo de vida, la metodología que utiliza el gobierno es multiplicar 2 veces el costo de la canasta básica alimentaria. Y entonces, una vez que se multiplica 2 veces el costo de la canasta básica alimentaria, se ve la diferencia respecto a su salario. Y resulta que hay una brecha. Si nos vamos con la propuesta actual, la brecha va a ser de $123 más o menos en promedio. Aproximadamente $123. ¿Y cuánto es el incremento? $43. Nosotros hicimos un 48, pero nosotros hicimos un análisis de costo de vida distinto de ese que se aplica multiplicando 2 veces la canasta básica alimentaria, y el análisis nos dijo que eran $903 el costo de vida que tiene la población salvadoreña. ¿Qué metimos ahí?
Bueno, ahí metimos los gastos de salud moderados, ¿verdad? Sí, Moderados, claro. que están incluidos, de hecho, en los gastos promedios nacionales de la encuesta de hogares y propósitos múltiples. Ahí metimos los gastos de lo que se paga en servicios públicos, que están en la encuesta de hogares y propósitos múltiples. Ahí metimos los gastos de educación, también contenido en la EHPM, encuesta de hogares y propósitos múltiples. Metimos gastos de transporte, bueno, todos los gastos, y metimos vivienda o alquiler. ¿Y qué nos dio? $903. Porque bajo la metodología del gobierno, el costo de vida no llega ni a $500, son 400 y algo. Y en nuestra metodología estamos hablando de $903. Entonces, cada vez, si hablamos de este incremento, de esos $48 para el sector comercio, entonces eso nos va a ayudarle a la gente, no le va a ayudar, por eso no va a generar impacto en la situación de pobreza, por eso no va a ayudar, no va a generar impacto en inseguridad alimentaria y nutricional. Danilo Pérez, era como tal que cuando ustedes mencionaron que lo que se debía hacer era aumentar el salario mínimo al 25%, ¿será que muchos piensan que eso es demasiado idealista? Hay que analizarlo tras la pausa comercial. Así como cerramos el bloque anterior, es necesario abordar lo que se ha estado hablando en los últimos días con respecto al incremento del salario mínimo. En primer lugar, se incrementó al 12%, pero un segundo punto establecía que un aumento apropiado debía ser del 25%. Más de algún comentario establecía que pensar en que el salario mínimo podía aumentarse a un 25% era demasiado idealista y que el Estado no estaba en la capacidad de poder aumentarlo a tal porcentaje. Pero, ¿qué nos dicen los números de Danilo Pérez? Por favor. Bueno, nosotros quiero decir que al final del año 2023 pueden visitar la página web del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, y ahí pueden entrar a una parte que dice CEDOC, Claro. y ahí están las investigaciones. Y en esa parte de las investigaciones, ahí está la propuesta del incremento del salario mínimo, que lo propusimos para el 2024, que era el año en que debió de haberse hecho el ajuste o la revisión al salario, porque era en agosto. De agosto 2021 a agosto 2024 se cumplían los 3 años que establece por la ley de la revisión al salario mínimo. De hecho, prácticamente esta revisión que se está haciendo ya es una revisión de 3 años con 8 meses después. Ya íbamos a 4 años de que no se revisaba el salario mínimo, lo cual es delicado porque ahí también está puesto en la ley de El Salvador el que se haga la revisión cada 3 años. Dicho esto, a finales del 2023 nosotros propusimos que se incrementara el salario a 25%. Quiere decir que pasábamos de 300 para el sector comercio, de 365 a $456. A eso pasábamos. En el caso del sector agropecuario, pasaba el salario de 243 a 304 y para maquilas de 359 a $448. Con el 25%. Con el 25%. ¿Es más? Sí, es más. Esta propuesta es 13% más de lo que está proponiendo el Ejecutivo. Cualquiera me pudiera decir, atrás de cámara, o al otro lado de la pantalla, o en las redes,
y decir eso es un absurdo, eso es demasiado, ¿cómo va a ser sostenible eso? Sí es sostenible, sí es sostenible. Nosotros no vamos a hacer una propuesta en vano. Bueno, hay quienes proponían hasta 40%. Nosotros no vamos a hacer una propuesta que no tenga fundamento económico. La propuesta que nosotros hacíamos supone un costo de incremento de 477 millones de dólares, que iba a beneficiar a 883,000 trabajadores y trabajadoras, y que iba a generar un impacto de reducción de 4.4% en la reducción de la pobreza nacional. O sea, iba a ser importante esta propuesta. Es decir, si queremos contribuir a mejorar las condiciones de la población salvadoreña, entonces hay que tomar las medidas de políticas públicas adecuadas para generar esas condiciones. ¿De dónde iban a salir esos 477 millones de dólares? Muy bien. Nosotros hablamos, cuando hicimos esta propuesta, hablamos con los sindicalistas, hablamos con MIPES y hablamos con sectores agropecuarios. Y esta propuesta se discutió y se acuerpó. Y de hecho ya está presentada ante el Consejo Nacional del Salario Mínimo. No sé si ante el Consejo, porque nunca se ha reunido, pero sí al menos el ministro o el despacho del ministro de Trabajo ya tiene la propuesta porque los sindicalistas la llevaron. Y fue el 25%. Entonces, ¿de dónde va a salir esa propuesta cuando nosotros la discutimos? El dinero para pagar esta propuesta. Las MIPES y las empresas agropecuarias o los sindicatos agropecuarios nos dijeron: nosotros no tenemos dinero para asumir esto. Es imposible. Eso fue en el 2023, Fernando. En el 2024, ¿se mejoraron las condiciones económicas en el país? No, no se mejoraron. En el 2025, en lo que vamos en el 2025, ¿se han mejorado las condiciones económicas? No, no se han mejorado. Entonces la preocupación tiene vigencia todavía de lo que nos estaban expresando en el 2023 y bueno, y lo que hemos conversado en el 2024. Entonces nuestra propuesta era decir, bueno, aquí hay 110 multimillonarios, de acuerdo a estudios, que amasan un capital de más de 8,000 millones de dólares. Se puede imaginar usted, más de 8,000 millones de dólares. Entonces, a partir de los análisis que nosotros realizamos, empezamos a hacer los numeritos y empezamos a ver de qué manera, si se incrementaban algunos tipos de impuestos, se pudiera, en definitiva, darle recurso a esos 477 millones que se necesitan. Con solo un incremento del 1.5% a los activos, patrimonios, las herencias y sucesiones de esos 110 ultra ricos, se obtendrían 113.5 millones de dólares anuales. Con solo incrementar el 1% al excedente de la vivienda en determinado tipo de valor, ya que sean altas de su valor, se obtendrían 150 millones de dólares. En solo poner el impuesto al patrimonio, el impuesto predial o impuesto a los bienes de lujo, 200 millones de dólares. Es decir, perfectamente bien, llegamos a los 477 millones de dólares. Nosotros no somos quienes para decir de dónde sacar el dinero, pero nosotros sí hicimos el ejercicio de ver de que sí se puede sacar el dinero. Entonces, ¿por qué? Porque lo que no es correcto y lo que no se vale y lo que no es adecuado y lo que no es justo es que el incremento en las condiciones actuales lo paguen las MIPES. Eso no es correcto. No es correcto. Nosotros cuando hicimos la propuesta de incremento, ojo, e insistimos,
la hicimos a sabiendas de las condiciones económicas de ellos. Entonces nosotros nos ponemos del lado de ellos y estamos conscientes, pero también nos ponemos del lado de los trabajadores. Y del lado de los trabajadores también estamos conscientes que necesitan mejorar sus salarios en estas condiciones actuales, y económicas. ¿Por qué no estaríamos de acuerdo que la paguen las MIPES? Bueno, miren, es sencillo. Si a usted le dicen a una empresa, para que tengamos idea de qué estamos hablando, a una empresa que paga el salario mínimo, que son los $365, eso significa $424. Porque la empresa le tiene que aportar a la AFP y al seguro las cuotas laborales. Entonces, con el incremento de ahorita, que eso significa del 12%, suponiendo, haciendo ese ejercicio, ese salario va a ser, ya no le va a costar a esa empresa los 424, sino que le va a costar 474. Quiere decir que por cada trabajador va a tener que pagar un poco más de $50, casi $51. Saque pluma. Si una MIPE tiene 10 trabajadores, quiere decir que mensualmente su planilla se le va a elevar a $500. Yo le hago las preguntas a las MIPE. ¿Estarán en condiciones de asumirlo? Yo creo que no. Me la respondo. Creo que no, por lo que hemos venido dialogando. Entonces, creemos que aquí es donde sí tiene que entrar en función el tema del subsidio. Y yo he escuchado de que el gobierno va a tomar otras medidas aparte de este tema del incremento para ver el tema de la MIPYME. Pues yo no sé si se va a llamar subsidio, lo que sea, pero las MIPYME no están en condiciones, hay que decirlo, de asumir más carga económica de la que ya tienen, hay que reconocerlo, y además estamos en un contexto internacional un poco complicado. Desde luego. Con esto nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, regresamos rápidamente en Criterios. Gracias por continuar con nosotros en Criterios. Entonces, acorde a lo que estamos hablando, de que el 25% del aumento al salario mínimo no era una idea descabellada. Es más, no se le iba a poner la carga a las MIPYMES. Y además de eso, estamos hablando que con la inflación que están teniendo una gran variedad de productos, un aumento del 25% sí podía subsanar y sí podía tener sin déficit la canasta básica. ¿Es así como lo hemos entendido? Sí, o sea, nosotros, para desmenuzar las cosas, si se da un incremento al salario, yo he escuchado algunos comentarios y he leído de que dicen es que inmediatamente empiezan a subir las cosas. No, no es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Por los datos, por lo que voy a afirmar. En los análisis que nosotros hemos realizado, cuando analizamos los incrementos de los salarios, el promedio de incremento de precio ha sido 2.5%. No es nada. Leve. No es nada. Entonces se cae la afirmación de que se van a incrementar los precios. ¿De dónde? Yo creo que acá la discusión en el Consejo Nacional del Salario Mínimo es incrementar ese porcentaje que ha puesto el Ejecutivo. ¿Se puede? Claro que se puede. Ahí nosotros tenemos en ese estudio
las formas que hemos propuesto de hacerlo, para empezar con esos 110 multimillonarios. Es que mire, Fernando, y bueno, y consumidores y población en términos generales, ¿quiénes somos los que aportamos más tributariamente en este país? Usted, yo, Sí, la mayoría de la población que nos está viendo, consumidora, las MIPE. Si las MIPE tienen un peso representativo en la vida nacional de este país, tienen una gran relevancia. Es arriba del 90% lo que viene a significar la participación respecto a la gran y mediana industria o empresa, para que vea usted el peso que tiene la MIPE en este país. Pero ¿quiénes son los que terminan pagando esto? La mayoría de estos segmentos, mientras en la estructura que tradicionalmente así ha sido en El Salvador, los que amasan los 8,000 y pico de millones de dólares del que estoy hablando, de esos 110 multimillonarios, pues esos están más allá del bien y del mal. Parece ser que muchas veces son intocables. Y yo no quiero generar con esto un planteamiento como que si es una discusión de clases, porque esto no es una discusión de clases. Este es un asunto de carácter de políticas públicas donde el gobierno tiene el deber y la responsabilidad de velar, de tutelar los derechos de los trabajadores. Eso es. Entonces, si no vela y si no tutela por esos derechos de los trabajadores, entonces creo que eso sí le complicaría la comprensión a la mayoría de la población respecto a un gobierno, ¿verdad? Porque para eso lo han colocado a un gobierno, para velar por los derechos, por la seguridad, por los esfuerzos que puede hacer en seguridad ciudadana, pero también por los esfuerzos que puede hacer en el tema económico. Claro, no nos podemos quedar nada más con un solo sector. Hace años en El Salvador la principal preocupación era la seguridad. Muy bien, se ha avanzado en seguridad, muy bien, magnífico, pero ahora está lo económico. Lo económico es el primer lugar, lo que está punteando ahorita a nivel nacional. Y uno no puede decir obviemos o hagámonos del ojo pacho de esta situación, no puede ni debe. Entonces, sí se puede incrementar el salario mínimo, sí se puede. ¿Habrá que buscar las maneras? Sí, claro que sí. Y habrá me imagino que el señor presidente debiera de crear un subgabinete, ahí está el Consejo Nacional del Salario, pero también un subgabinete para ver de qué manera se pueden obtener estos recursos. Nosotros hicimos los ejercicios que hicimos en materia financiera, en materia fiscal, hicimos los análisis y ahí están los datos. De manera responsable, ¿verdad? No estarnos aquí inventando un porcentaje, porque no se trata de eso, ni se trata de que nosotros aparezcamos acá en este medio de comunicación y decir generamos oposición por generar oposición. No, ese no es el punto, esa no es la discusión. La discusión es cómo mejoramos las condiciones de trabajo, las condiciones de vida, las condiciones de seguridad alimentaria, las condiciones de pobreza de estos trabajadores y trabajadoras. Esa es la discusión, con datos técnicos, con análisis, para poder, en definitiva, dar respuesta y enfrentar esta realidad. Así como en el año 2021 hubo un incremento significativo, como fue el del 20%, y nosotros lo aplaudimos, pero en este caso nosotros no lo podemos aplaudir. Nosotros no podemos decir sí, está bien, porque va a generar impacto. No es cierto, no va a generar impacto. Por tanto, lo que estamos hablando, Danilo, es que este 12% puede no ser definitivo, que haya una esperanza de que todavía puede aumentarse levemente. Nosotros tenemos esperanza
tenemos esperanza, los sindicatos tienen esperanza, la mayoría de los trabajadores tienen esperanza. Yo no quiero hablar de miles de personas, pero yo sí me acuerdo de rostros humanos y concretos que a mí se me han acercado y me han dicho, lo felicito por decir estas palabras, ¿cuándo nos van a incrementar el salario mínimo? ¿Cuándo nos van a mejorar las condiciones? De esos rostros me acuerdo yo. Y yo sé que de esos rostros, de jóvenes, de mujeres jóvenes, de hombres jóvenes, pues hay familias. Y sé que además, pues ahí sí, son miles de personas que están en estas condiciones. ¿Y cómo no van a estar en estas condiciones si los estudios lo que nos dicen es que a casi un 72% de la población está ganando por ingreso, no salario, abajo de $500 en este país? Por el amor de Dios, ¿verdad? O sea, entonces yo creo que quien tiene la autoridad, quien tiene los medios, en este caso el gobierno, tiene que ver y pensar desde esa perspectiva de la mayoría de la población. Totalmente. Y también creo que es importante, como usted lo ha mencionado, quitarse el miedo de que el aumento, ya sea del 12 o del 25%, va a hacer que los productos se disparen. Bueno, ustedes ya pudieron ver que los productos se han disparado por su propia cuenta sin necesidad de que haya un aumento al salario mínimo. Hay que estar pendiente de los incrementos, por supuesto que sí, para eso está la Defensoría del Consumidor, sí, ahí está el marco legal, que se hagan las inspecciones de mercado que se tengan que realizar, ese es el problema. De hecho, ya salió un medio de comunicación, vi una noticia digital mostrando incremento en un supermercado del precio del café. Ojo, por favor. Y no es que se acaban de eliminar aranceles para la importación. Entonces, ¿cómo es eso que se están incrementando los precios? Y, señor presidente de la República, Nayib Bukele, pídale a la Defensoría del Consumidor, pídale al Ministerio de Agricultura que publique los precios de mercado. Esos precios de mercado sirven para los análisis, sirven para advertir a los funcionarios de gobierno y decirle, mire, aquí pasa algo raro, se están incrementando precios. Eso no es generar oposición, eso es análisis. Y lo que necesitamos en este país para la toma de decisiones es el análisis. Entonces, le hago un llamado público, señor presidente, para que a sus representantes de esas carteras de gobierno les anime a que publique los precios de mercado. Muchas gracias. Totalmente. Con esto nos vamos a la última pausa. Regresamos en Criterios. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, pero no nos vamos sin plantear cuáles han sido las conclusiones del aumento del 12% del salario mínimo, que como ya se dijo, no es definitivo. Aún se puede cambiar al 25%, que con estudios técnicos ya se había mencionado que sí se podía. Danilo. Conclusión, necesitamos mejorar las condiciones de vida de la población salvadoreña. Segunda conclusión, la actual propuesta no va a generar el impacto que estaríamos buscando, el deseado. A todos nos alegraría que generara un impacto de disminución de pobreza, de mejorar los índices de la seguridad alimentaria y nutricional. Y tercera y última conclusión, y la más importante, tenemos que pensar conjuntamente, bueno, quienes están en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, para que ese 12% se eleve más. Nosotros, en un sentido positivo, lo vamos a decir,
sea un techo para la discusión, que debe de ser visto que ese techo inicial de la discusión permita incrementar el salario mínimo en El Salvador. Y como siempre, invitar a la población a que siga siendo parte de estas transformaciones, a que siga exigiendo sus derechos, a que siga exigiendo un mejor país y desde luego para tomar las mejores decisiones. Así es. Y feliz día de los trabajadores y de las trabajadoras, de que ahora que estamos en mayo, entonces felicidades a toda la familia, aquellas que tienen trabajo, para que los cuiden y den todo lo mejor que pueden dar también en sus trabajos. Desde luego. Un abrazo. Tal cual, Danilo Pérez, ha sido un placer. Gracias por habernos acompañado en esta noche, Danilo. Gracias por todos sus criterios en torno a lo que ha sido el aumento del salario mínimo. Así que así cerramos el programa. Recuerden, como siempre, amigos televidentes, que el criterio más importante lo tienen ustedes. Descansen. Feliz noche. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.